Vamos a continuar con los problemas de polarización. En el problema 3, un haz luminoso incide sobre un cristal grueso con índice de refracción 1,65 al ángulo de polarización. Calcule el ángulo de refracción para el rayo transmitido. De acuerdo a la ley de Brewster, la tangente del ángulo de polarización es igual al cociente de índice de refracción, en este caso n' dividido n. Por ende, como n es igual a 1, índice de refracción del aire, calculamos el ángulo de polarización haciendo arco tangente de 1,65 y nos da que el ángulo de polarización es 58 grados. Recordando la ley de reflexión, el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado, en este caso al ángulo de polarización, que son 58 grados. Como el ángulo reflejado es igual al ángulo de polarización, el ángulo de polarización más el ángulo refractado son 90 grados, despejando el ángulo refractado nos da un valor de 30 grados. El ángulo de refracción para el rayo transmitido es de 32 grados. Lo cual es lógico que si tenemos un ángulo incidente de 58 grados y estamos pasando un medio del aire, o sea, del aire que es un medio menos denso a un medio más denso, en este caso cristal grueso, el rayo transmitido tiende hacia la normal, por lo tanto el valor es más pequeño. El valor del ángulo, el valor del ángulo refractado es más pequeño con respecto al ángulo incidente. En el problema 4, el ángulo crítico para un zafiro rodeado en aire es 34,4 grados. Calcule el ángulo de polarización para el zafiro. En el caso de polarización, en el caso de reflexión interna total, es un caso en el cual pasamos de un medio N1 con mayor índice, un medio más denso a un medio menos denso. Como se puede ver en el esquema, a un ángulo incidente θ1, el ángulo refractado θ2 se aleja de la normal porque estamos pasando de un medio más denso a un medio menos denso. Para un cierto ángulo límite, que corresponde al ángulo crítico, el ángulo refractado son 90 grados. Y por encima de ese ángulo límite o crítico, la luz se refleja totalmente. Entonces, los datos que tenemos el ángulo crítico para el zafiro, que ese ángulo crítico son 34,4, y tenemos que conocer el ángulo de polarización. Para conocer el ángulo de polarización, tenemos que aplicar la ley de Brewster. ¿Se acuerdan? Que la tangente del ángulo de polarización es igual al cociente de los índices de refracción. Bueno, en este caso particular necesitamos conocer el índice de refracción del zafiro. Para conocer el índice de refracción del zafiro, tenemos que aplicar la ley de Snell. Los medios que tenemos es, el dato que tenemos es el ángulo crítico, que son 34,4, entonces N1 por seno del ángulo crítico es igual a N2 seno de 90 grados. ¿Sí? Despejando
N1, que corresponde al índice de refracción del zafiro, nos queda 1 sobre seno del ángulo crítico y nos queda igual a 1,77. Por lo tanto, 1,77 el índice de refracción de zafiro, y de esta manera ya podemos calcular el ángulo de polarización. La tangente del ángulo de polarización es igual al cociente de los índices de refracción, y haciendo el arco tangente 1,77, obtenemos el ángulo de polarización, que son 60,5 grados. Otro tema importante, la birrefringencia. En la naturaleza existen materiales que tienen distintas propiedades en función de la dirección en que sean analizados. Esto se conoce como anisotropía. Por lo tanto, la velocidad de la luz depende de la dirección de propagación a través del material. Tenemos en estos materiales distintos índices de refracción. Ejemplos de estos materiales son la calcita, el cuarzo, hielo. Este fenómeno se conoce como birrefringencia. En este caso tenemos un rayo ordinario, un rayo extraordinario. Al rayo ordinario corresponde un determinado índice de refracción, en el índice de refracción ordinario, y en la otra dirección tenemos un rayo extraordinario con otro índice de refracción, que sería el índice de refracción extraordinario. La lámina birrefringente son un extraordinario método de obtener luz polarizada circular. Si el ancho de la lámina es tal que el desfase a la salida es 1/4 de longitud de onda, esa lámina se conoce como lámina de cuarto de onda, y ese desfase es de pi sobre 2. Si la lámina es de media longitud de onda, el desfase es pi. La fórmula es el desfasaje igual a 2pi sobre la longitud de onda por el espesor de la lámina por la diferencia de los índices de refracción. Por ejemplo, en el problema 5, ¿cuál debe ser el espesor mínimo de una lámina de cuarzo cristalino para obtener una lámina de cuarto de onda, y cuál para obtener una lámina de media onda? Tenemos los índices de refracción del cuarzo para una longitud de onda de 589 nanómetros, y el índice de refracción son NE igual a 1,55 y NO 1,54. Por lo tanto, aplicando la fórmula, el desfasaje igual a 2pi sobre el lambda por E por la diferencia de los índices de refracción. Para el caso particular de la lámina de cuarto de onda, el desfasaje es pi sobre 2. Por lo tanto, reemplazamos la fórmula, ese desfasaje, por pi sobre 2, y nos queda la ecuación igual a la longitud de onda sobre 4 igual al espesor por la diferencia en la longitud de onda. Despejamos el espesor y nos queda el resultado igual a 16 micrones. Eso es ese valor del espesor de la lámina para cuarto de onda. Para lámina de media onda, hacemos de la misma manera, considerando un desfasaje en pi. Por lo tanto, la fórmula nos queda longitud de onda sobre 2 igual al espesor por la diferencia en la longitud de onda, y el espesor equivale a 32 micrones.